Hola, ¿qué tal? El día de hoy voy a presentar los instrumentos de medición de un fluido para la materia de metrología. Podemos iniciar con el concepto de flujo, que es el movimiento de un fluido que puede expresar algún conductor. Por consecuente, un fluido es una sustancia que puede fluir y que se deforma continuamente cuando éste se somete a una fuerza constante. También podemos definir que un flujo de fluidos es el movimiento de alguna sustancia en ciertas condiciones y direcciones o a una sola dirección que presencia alguna tensión. Eso quiere decir que si no existe alguna tensión, no hay un fluido. También podemos dar el concepto de tubería, que es un conducto formado por varios tubos que sirve para distribuir algún tipo de líquido o gases. Para ese tipo de tuberías también podemos aplicar la placa orificio, que es un dispositivo que mide el caudal de un fluido que pasa por una tubería. ¿Ok? Podemos dar la definición de tubera, que es una tubera, es un dispositivo que convierte la energía térmica y de presión en un fluido de energía cinética. Podemos ver algunas partes de ellas, que es la boquilla o tobera, fluido para evitar obstrucciones, tuerca de limpieza del cuerpo. El vástago va a depender de alguna altura del difusor y tendrá más o menos alguna elevación. Con el difusor pueden incluir una toma de agua lateral, según el modelo de la tobera, y va a contener una rosca a la tubería. Podemos clasificar los tipos de fluidos en diferentes conceptos, y uno de ellos puede ser mediante acuerdo al estado de la materia. Aquí tenemos opciones sea líquido o sea gaseoso. Cuando es líquido se incrementa la temperatura del sólido y se va descomponiendo hasta obtener una estructura cristalina alcanzado el estado líquido. Su principal característica del estado líquido es la capacidad de fluir y adaptarse a todo el recipiente que lo contiene. Para el estado gaseoso va a haber una incrementación de temperatura y se alcanza el estado gaseoso. Estas moléculas del gas se encuentran prácticamente libres, de modo que son capaces de distribuirse en todo el espacio en el cual están contenidos. Como siguiente clasificación podemos ver de acuerdo a la viscosidad y fuerza de cortante. Podemos definir que la viscosidad es una medida de resistencia de fluido al corte de cuando un fluido tiene algún movimiento. Dentro de esta viscosidad podemos identificar los fluidos newtonianos y no newtonianos. Los fluidos newtonianos, su viscosidad es constante y se deforma y presenta una deformación lineal al esfuerzo. Los fluidos no newtonianos, su viscosidad no es constante, sino que varía de la temperatura y el esfuerzo con la que es aplicada. Mediante el esfuerzo de cortante, la fuerza es la fuerza por unidad de superficie relativa que va a mantener la velocidad constante, donde tenemos que definido que es la fuerza de unidad o la fuerza cortante sobre la superficie de que actúa este tipo de corte. También podemos definir que va a haber clasificación de acuerdo a la velocidad de flujo rígido por el número de Reynolds. ¿Qué nos dice el número de Reynolds? El número de Reynolds es un parámetro dimensional cuyo valor indica si el flujo sigue con un modelo laminar o turbulento. Nos dice que el número de Reynolds va a depender de la velocidad del fluido y del diámetro de la tubería. Con la siguiente ecuación que les voy a presentar, va a definir la muestra de difusión básica del número de Reynolds, que va a ser el número de Reynolds va a ser igual a la velocidad promedio del fluido por la densidad del tubo por la densidad de fluido por su viscosidad. También podemos definirlos como compresibles e incompresibles. Un flujo compresible va a decir que en la mayoría de los casos un líquido se puede considerar incompresible, pero cuando la presión cambia bruscamente, la compresibilidad se hace evidente e importante. Mediante que un flujo incompresible se toma cuando el flujo del fluido, si la densidad se permanece constante, si esta presión de este fluido
su densidad permanece constante, se dice que va a ser un flujo incomprensible. En caso de lo contrario, se dice que el flujo es comprensible. Un ejemplo claro podemos ver la compresión de un líquido y de un gas. Mediante el líquido va a tener una compresión y de un gas es más difícil que llegue a tener una compresión. Entonces el gas es más incomprensible que un líquido. Por consecuente tenemos algunas unidades de medición que van a estar apareciendo, donde el flujo volumétrico lo podemos medir en unidades del sistema internacional como metros cúbicos sobre centímetros. Flujo másico, podemos definirlo como kilogramos sobre segundo, y la velocidad de flujo podemos definirla como metros sobre segundo. Para poder tener una medición de fluidos tenemos diferentes instrumentos de medición. Como uno de ellos, y creo el más importante de ellos, es el tubo de Venturi. Ese tipo de Venturi se utiliza para medir la velocidad de un fluido compresible. Este mide la velocidad con la que pasa un fluido. En cada parte del tubo hay un manómetro en la cual mide esta presión y encuentra la presión de la velocidad del fluido en cada parte del tubo con función al área de la sección y las presiones y su densidad. También otros dos instrumentos que podemos mencionar es el medidor de orificio, que consiste en un agujero cortado en el centro de la placa intercalada en la tubería al paso del fluido a través del orificio. También tenemos lo que es el tubo de Pitot, que se utiliza para establecer la velocidad del fluido a través de la medición de la presión la presión de estancamiento. Como otro medidor de instrumento de medición podemos decir medidor de desplazamiento positivo, que este flujo divide en segmentos el volumen conocido cuando el número de segmentos en un intervalo del tiempo. Este no se recomienda para usarlo con fluidos sucios al existir partes móviles. Otro instrumento que podemos mencionar es el rotámetro, que es un caudalímetro industrial que se usa para medir el caudal de líquidos y gases. Y como otra parte de instrumento de medición podemos decir el fluxómetro de turbina, que va a pasar mediante un fluido provocado que el rotor de la turbina gire a una velocidad que depende de la velocidad de flujo. Conforme a cada una de las aspas que tiene el rotor va a pasar mediante una bobina magnética, y esta va a generar algún pulso de voltaje que se puede alimentar mediante una frecuencia, un medidor de frecuencia y un contador electrónico. Esto es un dispositivo similar con lecturas que puedan convertirse a velocidad de flujo. Para terminar, quiero mencionar la importancia de la medición de flujos. Es importante la medición de flujo en mayor porcentaje de importancia para llevar un buen control en el balance de los materiales, en el control de calidad y aún más en la operación de procesos continuos. Si esto se lleva a cabo y se lleva a una evaluación adecuada, va a haber procesos con un buen funcionamiento para generar los mejores resultados posibles, ya sea en los recursos de máquinas y en la rentabilidad de cada unidad positiva. Y hasta aquí presento lo que es los instrumentos de medición para fluidos.